Y mientras esto ocurre, ese conflicto entre ganaderos y también la patronal, bueno, en este caso mencionaban a Puleva, para ustedes y para mí la leche en los supermercados ha subido en el entorno del 13%. Bueno, protestas como hemos visto, precios altos también, sueldos no tan altos. Nos fijamos en que siempre hemos conocido una clase que conocíamos como clase media trabajadora aquí en España, de la que cada vez salen más personas consideradas como trabajadores pobres. Vamos a profundizar sobre este asunto con Luis Ayala Cañón, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y también catedrático de Economía. Buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, un dato para empezar, así en frío, España, según un estudio, es el cuarto país de la Unión Europea con más trabajadores pobres o en riesgo de pobreza. ¿Cómo lo explicamos esto en un país en el que ni siquiera tener un contrato y un sueldo te asegura tener ese cierto estado de bienestar? Sí, pues es una combinación de un mercado de trabajo que consigue crear poco empleo de calidad y luego combinada con una realidad de la protección social que realmente da poca cobertura a estos hogares vulnerables. Son hogares, repito, nuevamente, que trabajan pocas horas al año, que tienen remuneraciones insuficientes y sobre todo cargas familiares. Ahí las cargas familiares también es una de las claves, porque se habla de que bueno, una persona está en ese umbral de la pobreza en España. Si su núcleo familiar no ingresa en el entorno de los 21.000 euros anuales, ahí claro, suman las dos personas si son un matrimonio, por ejemplo, que estén trabajando, pero también suman los hijos, me imagino, ¿no? Sí, claro. Los hijos aumentan las necesidades del hogar, lógicamente no en la misma proporción que los adultos. Lo que estamos asistiendo en los últimos años, ya en un periodo largo, sobre todo el riesgo especial de las familias con hijos en nuestro país. Se habla también de que casi el 50%, bueno, por encima del 44% de las familias en España tienen dificultades para llegar a final de mes. ¿Esto se puede sostener en el tiempo? Pues es complicado, como vimos en la pandemia. En la pandemia lo que vimos es que se nos presentó de cara de manera cruel la cantidad de personas que viven al día y que no pueden hacer frente a estos gastos imprevistos, pues son personas que tienen contratos laborales cortos, salarios bajos, ¿no? Y cuando viene una época, digamos, coloquialmente, de vacas flacas o un shock tan grande como fue el confinamiento y las restricciones, pues prácticamente el día a la mañana se quedan sin recursos económicos y sin protección social. ¿Cómo estamos con respecto a otros países de nuestro entorno? El otro día vimos un dato que decía que aproximadamente el 40% de los sueldos en España se va en impuestos y siempre aunque tuviésemos aquí en España sueldos más bajos que en otros países de la Unión Europea, siempre nos conformábamos o nos compensaba, digamos, que a lo mejor no teníamos tantos impuestos, pero ahora vemos que tenemos sueldos más bajos y también buena parte de nuestros sueldos se van con los impuestos. ¿Cómo están otros países de nuestro entorno para buscar un modelo en el que fijarnos? Bueno, a ver, el problema de los impuestos no es que tengamos un nivel excesivo comparado con otros países, ¿no? Al principio hablabas de las clases medias o de los grupos medios de renta y realmente lo que marca la diferencia entre un país como España y otros países europeos es que el sistema de prestaciones e impuestos fortalece menos a la clase media que en otros países. Fijaos, en España más o menos podemos hablar que en este grupo de rentas medias hay como un 58, menos del 60% de la población. En los países nórdicos el 70%, en Francia el 68%, y la gran diferencia es cómo juega el sistema de impuestos y prestaciones en esos otros países mucho más a favor de estas clases medias, evitando esos saltos hacia la pobreza que antes comentabas. Claro. Y por último, hemos visto, buscando medidas de cómo se puede solucionar esto, bueno, hemos visto recientemente, pues, por una parte la reforma laboral introducida por este gobierno, mucho más recientemente la reforma de la ley de la nueva ley de vivienda estatal, que no había una ley de vivienda estatal en todo lo que llamamos de democracia. ¿Son medidas destinadas a ese bienestar de la clase media trabajadora? ¿Podemos confiar en ellas? Son medidas que fortalecen la clase media en todos los países, ¿no? Nuestros problemas vamos a llamarlo, de desarrollo social o de inclusión social giran en torno al mercado de trabajo y vivienda, ese núcleo duro que en muchas zonas de España produce exclusión, y todo lo que sea avanzar en fortalecer derechos y acceso a vivienda y a un salario suficiente, pues va en una buena dirección. La verdad es que es muy difícil atinar, ir contra la realidad de los mercados cada día. Pero, repito, son medidas que nos encaminan un poco en la misma dirección que han tomado desde hace tiempo otros países europeos. Pues Luis Ayala Cañón, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.